Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a cumplir al pie de la letra el pedido de Rubén. Cuando me invitó a esta reunión, cosa que agradezco por sentirme parte del ICOMOS, me pidió dos cosas. La primera, una breve síntesis de la gestión que tuve a cargo del ICOMOS. ¿Es así? Muy bien. Y por otra parte, que haga algunas reflexiones sobre el tema que convoca esta edición del Día Internacional de los Monumentos, que es Patrimonio en Cambio o Cambios en el Patrimonio. Respecto al primer tema, presidí el ICOMOS Argentina por 2 periodos, de 1986 a 1993. 13 años después de la creación del Comité Argentino, que ustedes saben que se crea en 1973. Creación que partió de una clara y contundente visión de Jorge Gazaneo de la inserción que tenía que tener la Argentina en una organización no gubernamental de carácter internacional, armando una estructura regional con miembros fundadores en distintas provincias del país. Rita mencionó algunos: Ramón Gutiérrez, Marina Baiman, Alberto Nicolini, Juan Schellenberg, etc. Ya para la década del 80, esos jóvenes que fuimos atraídos en el 73 por Gazaneo, fuimos descubriendo, les voy a decir la verdad, fuimos metiéndonos en el tema del patrimonio que no entendíamos cabalmente. Y además no había en ese momento ninguna maestría, ningún curso específico, con lo cual nos fuimos a formar afuera. Y cuando vinimos, tuvimos esa enorme responsabilidad de asumir cargos de presidencia en el ICOMOS, el caso de Carlos y el caso mío. Pero otro hecho importantísimo fue la apertura del curso superior de preservación, conservación y reciclaje del patrimonio monumental, urbano, rural, era larguísimo el nombre, que también es un proyecto que lleva a cabo Jorge Gazaneo en la FAU, entonces era FAU, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, no FADU, en 1982. Quiero destacar de esa gestión, de esos 2 periodos, 2 hechos que en realidad se pueden sumar en uno solo. Esa vocación que tuvimos de investigar, difundir y publicar. ¿Y cómo les comento esto? Sencillamente, en aquel momento teníamos un elemento de difusión, que era el boletín de ICOMOS, y en estas gestiones de los 2 periodos hicimos 17 boletines de ICOMOS, el número 6 al número 22. ¿Cómo surgen? ¿Quiénes escribían? Armamos grupos de trabajo. Pedro habló recién de los grupos de trabajo internacional. Yo les voy a hablar de los grupos de trabajo a nivel nacional, que en esta gestión abrimos. Uno era inventario y registro, otro era patrimonio rural, otro era patrimonio subacuático, otro era terminología comparada, centros históricos, patologías y tratamientos de los materiales. Y bueno, se fueron conformando con miembros del ICOMOS, con los alumnos, íbamos por la 4ª camada en el 1986 cuando asumí la presidencia, de ese curso superior de la FADU, con lo cual ya había muchas jóvenes que se metieron también con nosotros con fuerza en el tema del patrimonio. Pero mejor aún es que el producto de estas investigaciones llevadas a cabo por estas personas produjo también una buena cantidad de publicaciones unitarias. Voy a nombrar solo algunas. La corbeta Swift, campaña 1987, la corbeta de guerra Swift, que estuvieron ambas a cargo del Grupo de Trabajo de Patrimonio Subacuático, coordinado en su momento por Javier García Cano, Un futuro, un pasado, Estancia de los Ombúes, textos del arquitecto Carlos Moreno, que me alegra muchísimo que hoy esté acá, que coordinaba y dirigía ese grupo de trabajo en patrimonio rural, el grupo de trabajo de sistema de inventario y registro, el CIRAMS,
que en ese momento coordinó Carlos Perrot. El Thesaurus, pudimos hacer un Thesaurus, que era una terminología comparada de términos de la especialidad en 3 idiomas, español, francés e inglés, que eran además las lenguas, el español no, el francés y el inglés son los idiomas del ICOMOS Internacional, y que en ese momento lo coordinaba Alberto Schellenberg del Sur y Marta Parras, que era la directora de la biblioteca de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Y muchos otros. Pero creo que con solo esto, yo particularmente quiero recordar esa gestión y esos 2 periodos y a todas las personas que me acompañaron, que eran también con ese ánimo federal que tuvo el ICOMOS desde su comienzo. También estaba Marité Salas de Corrientes, Cristina Renaldi de Chubut, Alberto Schellenberg de Río Negro, Graciela Di Iorio de Provincia de Buenos Aires, y etcétera, etcétera, Mari González de Misiones, etcétera. Pero ahora voy al otro tema que me pidió Rubén, que es reflexionar sobre los cambios en el patrimonio. Sin dudas no podemos soslayar que el concepto de patrimonio está en constante evolución, ya lo han dicho quienes me antecedieron. No solamente en términos geográficos, tipológicos, cronológicos, sino también cambios atados a la globalización, al desarrollo, a las nuevas tecnologías, a la sustentabilidad. Y que ese patrimonio, además, como bien lo dijeron también otras personas, y lo desarrolló muy bien Alfredo, está amenazado y corre serios riesgos por el cambio climático. Creo que es uno de los temas más acuciantes. También por la pérdida de la biodiversidad, también por la inestabilidad política, también por los conflictos bélicos, también por la discontinuidad de políticas públicas de protección del patrimonio. O sea, no me quiero quedar solamente con el cambio climático. Hay muchos otros riesgos que también tenemos que reflexionar. Por supuesto, todos estos temas presentes en las agendas de organismos gubernamentales y no gubernamentales, entre ellos el ICOMOS, que reflexiona, aporta con documentos y participa a través de sus miembros en foros y encuentros internacionales. Pero quiero que nos miremos un poquito para adentro. Hoy acá todos somos ICOMOS Argentina, o sea, la mirada local. Y quiero hacer algunas reflexiones en ese sentido. Sabemos que toda ciudad está en un constante cambio, en constante transformación. Ya lo dijo Julio Argal, no hay nada que cambie más que una ciudad, que se transforme más que una ciudad. Y ya lo dijo el Memorándum de Viena, cuando inicia ese concepto de paisaje histórico urbano en el 2005, y que dice que la ciudad y ese paisaje urbano histórico sufre por el cambiante entorno socioeconómico. Hay muchos documentos que lo dicen. Y el patrimonio obviamente sufre las consecuencias de esos cambios. Ahora quiero dar 2 ejemplos. Primero, la amenaza tremenda para esos cambios bruscos que producen muchas veces las normativas y los códigos, las normativas laxas y los códigos permisivos. La presión inmobiliaria, el aumento de constructibilidad, la densificación del patrimonio en áreas patrimoniales, apoyada en operaciones comerciales de carácter vertical, que trastocan la arquitectura barrial a su patrimonio, expulsan a la población local, provocando un fenómeno de gentrificación que degrada esa delicada, diría yo, relación entre el nivel económico imperante, la vida del barrio, el tejido urbano tradicional y el tejido monumental, que es en definitiva el que nos da identidad y carácter. Y también esto genera cambios bruscos en el patrimonio arquitectónico y urbano. Y por otra parte, el englobamiento de parcelas, el enrase de edificios no patrimoniales de mayor altura, y que van en detrimento del valor patrimonial y las características morfológicas de ese barrio o de la trama tradicional. Y otra preocupación, valga como otro ejemplo, son los cambios en la valoración del patrimonio. No los cambios en el patrimonio, sino los cambios en la valoración del patrimonio y en la falta, muchas veces, de una mirada multidimensional
que es la que necesita el patrimonio. El patrimonio se mueve en un espacio global abierto cada vez más a la participación y a la interacción. Podríamos decir que la garantía más importante de conservación del patrimonio radica en la función social que tiene. Un patrimonio que es el resultado del intercambio entre personas, del intercambio de ideas, de conocimientos, de experiencias. Y esa valoración simbólica del patrimonio, de los monumentos, a veces no está presente, muchas veces no está presente. Y ese es un cambio que afecta al patrimonio, porque produce el olvido, el descuido, el desinterés y la desvalorización. En ese sentido, necesitamos un cambio holístico y transformador en la valoración, que sea cada vez más multidisciplinario. En los últimos años, en el campo de las ciencias sociales, ha avanzado mucho la fruición, el afecto, las emociones. Cada vez se suman más voces a la defensa del patrimonio. El afecto, lo que me lleva a conservarlo, a preservarlo, a quererlo, a sentir lo propio. La emoción, la que me da la respuesta, porque me produce la respuesta al verlo recuperado, al verlo puesto en valor. O sea, es evidente que hay un lazo emocional y social, y retomo el concepto del giro afectivo, que habla de la capacidad cognitiva de los afectos. En el patrimonio, muchas veces, por lo menos yo lo veo así después de muchos años, la emoción se impone a la razón, porque el afecto y las emociones son construcciones sociales, que se convierten en nuevos objetos de conocimiento y valoración. No por nada, el fenómeno de patrimonialización al que asistimos desde hace unas décadas, o de empoderamiento del patrimonio por parte de la comunidad, tuvo y sigue teniendo cada vez mayor cantidad de actores. Para terminar, los invito a pensar este tiempo, nuestro tiempo en nuestro espacio, en el que aún aquellos cambios que parecerían ser ineludibles e imparables, podemos prevenir, aletargar, planificar y, por qué no, frenar su impacto a partir de nuestras acciones. Muchas gracias.